Listo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en un programa desde el emparrillado, cuyo titular, nuestro amigo Jorge Torres, nos cede los espacios para nosotros poder llevar a cabo las tradicionales cápsulas del Zafanal. Agradecemos a nuestro amigo Francisco García por acompañarnos siempre atrás de cámaras, y a nuestro amigo David Valdés, que el día de hoy está cumpliendo años y desde aquí le mandamos una gran felicitación. Agradecemos al ingeniero Arnoldo Solís, director del Tecnológico de Saltillo, por prestarnos las instalaciones y poder nosotros llevar a cabo esta gran labor. Bien, el día de hoy nos acompaña una persona, pues un ícono prácticamente de aquí del Tecnológico de Saltillo, el ingeniero Eduardo Beltrán. Muchas gracias por aceptar la entrevista, ingeniero. No, pues al contrario. El ingeniero tiene toda una biblioteca en sus memorias, desde cuando fue jugador, entrenador, luego después directivo del área de deportes, y aquí terminó su carrera en el Tecnológico de Saltillo. Así es. Ingeniero, ¿qué nos puede contar usted acerca de sus inicios como jugador de fútbol americano con los Burros Pardos? Bueno, pues cuando iniciamos en el fútbol americano aquí, pues era un deporte muy rudo, más de contacto que de como se acostumbra ahora, que es más de habilidad. Así es. Entonces, en aquellos tiempos, pues era de fuerza, a ver quién teníamos más fuerza, y siempre pues queríamos vencer al que estaba enfrente, ¿verdad? Es como en la vida cotidiana, queremos ser siempre mejor que el que está enfrente. Así es. ¿Cómo era en aquellos años pertenecer al equipo de los Burros Pardos? ¿Qué tenían que pasar o qué requisitos tenían que reunir los candidatos para ser jugadores del TEC? Bueno, se creó la Liga Intermedia Especial, que es donde empezamos nosotros a jugar para subir a la Liga Mayor, o sea, a la intermedia, pues. En aquel tiempo habíamos tanta gente que nos juntábamos para jugar, que se hicieron 2 equipos, y mucha gente se quedó sin jugar en la famosa Intermedia Especial. Entonces hubo un TEC que era TEC Guindo y el otro era TEC Blanco. De ahí empezó, pues prácticamente los requisitos, pues era que querer jugar y querer ya posteriormente defender los colores guinda y blanco, ¿verdad? Claro, y en aquellos años pues las instalaciones de entrenamiento pues no eran nada fáciles como las que se viven hoy en día, ¿verdad? Así es, era un campo muy difícil, a como están ahora las instalaciones, ¿verdad? Porque pues a pesar de los años yo sigo visitando algunos estadios, instalaciones, y veo que pues ha surgido la modernidad, ¿verdad? Sí, ya nos ¿Quién alcanzó. iba a pensar que íbamos a tener una cancha artificial? Así es. ¿Verdad? Y antes era pura piedra, pura tierra. Eso yo creo que al final de cuentas ayuda a la formación de todas sus generaciones, porque lograban sobreponerse a los obstáculos, primero pues para quedar dentro del equipo, después ya dentro del equipo pues tener que entrenar todos los días en una lija, en un campo demasiado malo, y seguían ustedes teniendo ese amor a los colores. Sí, fíjate que nosotros, bueno, cuando dejamos la intermedia especial, que subimos a la intermedia, pues bueno, aquí había el DIF, nos proporcionaba las comidas, casi a todos los deportistas, aquí en la cafetería, y los entrenamientos pues eran casi siempre como, no sé si hasta la fecha, eran a mediodía, que es cuando se prestaba para poder entrenar y poder estudiar. No, el día de hoy ya en estas fechas se entrenan a las 7 de la tarde, y ya cuando está el sol bajito, entonces ahí tenían otra guerra ahí. Sí. El calor. Sí, pues antes no había ni alumbrados, no había nada.
Gracias a Dios teníamos campo donde entrenar. Mal de trecho, pero se tenía donde entrenar, ¿verdad? Sí, sí. Como quiera, como lo dicen, ¿verdad? Los golpes de la vida, Ingrid. Así es. Y te enseñan a querer tus colores, tus instalaciones, porque pues tantos golpes que se daba uno y tanto en la tierra que cada vez que te caías era raspón o sangrado. Sí. Y todo eso lo que vivimos nosotros en aquellas épocas de los 70s, pues llegan las satisfacciones también. Claro. Y lo va dejando uno, bueno, queriendo las instalaciones, los colores que tanto nos inculcaron a defenderlos adelante. Así es. Y llevarlos tatuados. Sí. Con las porras. Las porras, bueno, pues la gente se abocaba mucho, gradas llenas en los estadios, y cuando jugábamos, pues no se diga con la Narro, eran defender, cada quien defendía sus colores, igual que con el Ateneo Fuente, ciencias químicas, leyes, pues todos defendíamos nuestros colores y siempre queríamos ser mejor que ellos. Así es, y los clásicos estudiantiles era Narrotec y Tec Ateneo. Y vale, entre ellos, esos tres equipos eran los clásicos. Eran los clásicos. De garra. Sí. ¿Y qué posición jugaba cuando usted llegó al fútbol americano? Yo empecé a jugar como tackle ofensivo. Usaba el número 73. Y posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, quise experimentar y cambiar a otra posición, que empecé a jugar como ala defensiva con el número 86, y jugué un buen rato como ala defensiva, y pues como siempre todos queremos siempre experimentar algo más delante, ¿verdad? Y quise ser corredor, y pues lo logré siendo corredor de poder con el número 34, que bueno, pues ya lo que pasa es que ya fue poco tiempo y que saqué adelante el número que yo portaba junto con el equipo, y pues tuve buenas satisfacciones con todas mis posiciones que yo jugué. Un jugador muy apasionado, muy aguerrido, es lo que la gente nos comenta de su actuar dentro de los emparrillados. Sí, pues bueno, como te digo, nos enseñaron a defender los colores de la escuela, y pues los defendimos a capa y espada, o sea, siempre era vencer al enemigo. Así es. Y cuando no se podía, pues había que prepararse mejor e ir posteriormente a la siguiente entrevista, y entonces es cuando se dan los resultados. Pero siempre, te digo, siempre era seguir adelante, nunca había una derrota, y pues ni modo, todos tenemos caídas y nos levantamos y seguimos adelante. Así es. Entonces, como en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces te tienes que levantar y tienes que luchar y luchar y luchar, porque pues mientras puedas hay que seguir luchando. Así es, y los golpes más duros los recibimos de la vida. Así es. Pero hay que seguir al pie del cañón. ¿Y quién eran sus entrenadores en esos años? ¿Quiénes fungían como mentores del deporte? Pues mira, cuando yo empecé a jugar, era el coach Roldán, era Humberto García, alias El Perrito, Agustín García, y Paco, nomás que no me acuerdo su apellido porque él no trabajó aquí y ellos sí trabajaban. Él era un entrenador espontáneo que nosotros le decíamos la pacota, y era muy buen entrenador. Okay. Él entrenaba hombres de línea, o sea, fue entrenador mío. Y agarramos bien sus entrenamientos. Conforme tú vas jugando y las experiencias que vas teniendo, pues bueno, yo también de ahí
Cuando pasé a a la liga intermedia, siguieron otra vez las especiales y pues yo todavía era estudiante y yo les ayudaba al Corroldán con las intermedias especiales. De hecho, yo ya entrenaba a los que venían abajo de nosotros. Y de ahí nació su amor también para ser entrenador, porque también estuvo como entrenador oficial del equipo. Sí, sí, de hecho, a raíz de una caída de enfermedad del Corroldán, pues nomás se quedó Agustín y el perrito, y me llamaron a mí por cuestiones de salud del Corroldán, y ya fue cuando yo ya me quedé como head coach. Head coach del equipo. Del equipo. Entonces, pues yo ahí estuve algunas temporadas y luego pues me subieron ya a deportes, porque pues yo realmente yo me preparé para salir a la industria, ¿verdad? Okay. Entonces yo vine a renunciar a ser entrenador porque pues la industria ya me empezó a absorber todo el tiempo y ya no podía ni venir a entrenar a la raza. Entonces vine y el director me dijo que él tenía planes mejores para mí, y pues a final de cuentas me quedé yo como jefe de deportes y fui y renuncié a la empresa en lugar de haber renunciado aquí. Sí. Y ya me quedé desde entonces aquí en la escuela. ¿En qué empresa trabajaba? En Fibra Saltillo. Órale. Muy bien. ¿Y cuántos años duró como jefe deportivo? Como jefe de deportes yo duré como 2 años. 2 años. Y luego ya pues tomé otras áreas de aquí mismo de la escuela, porque sí, pues yo desde que yo empecé a estudiar aquí, desde la prepa, yo hice preparatoria y luego la carrera de ingeniería, y luego posteriormente pues me seguí aquí a trabajar, y pues hasta que ya cumplí mi edad de jubilación, y dije, a descansar. Hay que dejarle oportunidad a otra gente que venga abajo. Qué bueno que mucha gente siga su ejemplo. Pues sí. Muchos está de aquí que no se quieren ir, pero bueno. Y le iba a comentar, ¿alguna experiencia que tenga usted, alguna anécdota deportiva como su jugador, como tackle? Pues bueno, en aquellos tiempos se me quedó mucho grabado que el Corroldán nos decía, nos entregaba el jersey de entrenamiento y decía, ten hijo, y lo coses. Y pues realmente pues había que hacer uno nuevo, pues no había que coserle. Y esos eran partes de... Y pues ahí se las arreglaba uno como podía, ¿verdad? Sí. Las fundas, a veces usábamos en lugar de tablas, usábamos hasta selecciones de los huesos. De las revistas, sí, selecciones. Y de nitros usábamos borra, de esas para las almohadas y eso, porque pues no había más. O sea, se las ingeniaban para sacar adelante esto. Sí, pues había que, te digo, es cuando uno más quiere los colores y quiere más la escuela, porque aparte de las carencias que había, pues nosotros lo veíamos y pues nunca había presupuesto, nunca había nada. No, y había que seguirle con lo mismo, ¿verdad? Ese es un tema que sigue hasta la fecha, no hay presupuesto. Pero bueno, está bien. Usted que estuvo cerca del coach Roldán, ¿cómo era su filosofía? ¿Cómo era el trato del coach hacia sus jugadores? Porque yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero jugadores que fueron entrenados por él le tienen muy buena estima, mucho respeto, aún a pesar de tantos años que han pasado. Pues fíjate que dentro de lo que había, el coach Roldán era muy inteligente y trataba muy bien a la gente. Y cuando nos veíamos en apuros nos llamaba y platicaba con individuales y decía, no hijo, ve primero, pues fíjese que yo tengo problemas en la escuela, ya casi ya no voy a poder, ya no voy a venir a jugar, pues dijo, no, ve, regularízate y luego vienes a entrenar. Había cuando las novatadas famosas que nos tocaba,
los que subimos de intermedia especial a la liga intermedia, pues ya eran los que tenían más experiencia, los de intermedia. Entonces el Corroldán, no hombre, no les hace nada, y vaya que sí, eran muy duras las novatadas. Eran duras. Y muy golpeadas, y salía uno bien enojado con los veteranos, ¿verdad? Y luego a él se le ocurría, porque íbamos todos con el coraje, a hacer scrims. Íbamos, entrenábamos y hacíamos el scrims, y siempre buscábamos a los veteranos para desquitarnos de los golpes, porque pues en las novetadas te vendaban los ojos y no sabías quién te golpeaba. Así es. Y te amarraban las manos por atrás, o sea que no podías defender. Nada. Entonces ahí las experiencias del Corroldán nos juntaba y hacía scrimis, y cada quien se desquitaba a su modo y te acercaba más a los colores. Así es. Y ya después nos veíamos como uno solo. Había un pleito y éramos todos los del pleito, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de las experiencias del Corroldán, por eso su filosofía que él nos inculcó, mucho lo traía del Politécnico, sí, ¿verdad? Del coach Jacinto Licea, el doctor. Entonces ahí las filosofías, y bueno, las aprendimos, porque yo también estuve con él por ahí en algunas... Sí. Adelante. Con algunas conferencias, sí, en Estados Unidos, y aprendimos bien las filosofías de algunos de ellos. Por ejemplo, los empacadores de Green Bay, que fueron 3 años o 4 años coleros en la liga de Estados Unidos, y llegó el entrenador y les decía que la frase que aquí el Corroldán nos aplicaba, decía que había una cosa muy importante dentro de la vida de cada uno de nosotros: tu familia, tu religión y los Packers. En aquel tiempo decía ya, y aquí el Col nos decía tu familia, tu religión y los burros pardos. Así es. Que era lo más importante, ¿verdad? Y pues de ahí empezaban a salir, y siempre, oye hijo, y esto, y había gente que, ya ves que no aguantas, ya no cenes, y ya no comas, y ya que esto, y adelgaza, y pues a veces hasta él entraba y puchaba a algunos jugadores, y se hizo querer por todo el equipo, por mucha gente. Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. Platico con gente que jugó, que fue entrenado por él, y tienen muy buena opinión del coach Roldán. Sí, no, pues de hecho fue una persona que, pues de los más antiguos, los que lo conocimos bien, pues nos dolió mucho su fallecimiento, y cuando le hicieron el busto aquí que está a la entrada al estadio, pues alguna gente se oponía, ¿verdad? Y a final de cuentas se hizo a petición de los jugadores, ¿verdad? Y bueno, muchos que somos exjugadores y ya egresados de tiempo de aquí, y empleados, y que nos identificamos más quizás que en otros deportes de la escuela, más nos identificamos los exjugadores pues exalumnos del fútbol americano. Así es. Permítame un momentito, ingeniero. Bien, vamos a despedirnos de nuestros amigos de radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan nuestra entrevista por el canal de YouTube, Zafanal Coahuila. Continuamos para los amigos de YouTube. A ver, coach, aquí, qué bueno que tocó ese tema del busto del coach Roldán. Por ahí en redes sociales hay una polémica de que el estadio lleva el nombre, oficialmente lleva el nombre del coach Carlos Roldán Sanders. Así es. ¿Sí es verdad eso? Sí. ¿Hay algún documento que lo avale, alguna placa? Pues mira, lo único que está ahorita, que yo sé, es el busto. Sí.
que es, por eso está la entrada del estadio. Y se supone que el estadio lleva también su nombre. Porque todavía seguimos viendo que en la barda ponen estadio tecnológico. Ah, sí, bueno, pues es que inclusive la barda ha servido para, por ejemplo, eventos prenacionales, concursos de banda de guerra, pero en realidad, bueno, pues el busto ahí está y sabemos que es el estadio Carlos Roldán Sanders. O sea, se supone que el estadio es el nombre que lleva ahí. Sí, sí, porque le preguntamos a varias personas y dicen, oficialmente no hay un registro. La gente del fútbol americano le puso ese nombre. Sí. Y se hizo el busto ahí, que por cierto ya ni nombre tiene, y ya por ahí tuvo un accidente el busto y le quitaron todo. Ya nomás lo acomodaron ahí y no tiene nombre, no tiene nada. Sí, pues de hecho es como todo, ¿verdad? Si se descuida, por ejemplo, el estadio si se descuida, pues también se va acabando. Sí. Entonces todo esto requiere que alguien le ponga atención, o sea, y buscar de forma oficial que se haga como estadio a nombre del coach. Así es, necesitamos la unión de todos los exjugadores, de toda la gente que estuvo bajo el mando del coach Roldán, que se unan, que hagan algo y que hagan algo por el equipo, porque los Burros Pardos que están jugando ahorita en el 2019 siguen utilizando nuestros mismos colores que defendimos usted en los 70 y yo en los 80. O sea, somos el mismo equipo, nada más que con diferente año, pero debemos seguir amando a los Burros Pardos, la gente que se ostenta como verdadero burro pardo. Y pues hay que apoyar, y si no apoyan, pues miren, calladitos. Sí. Si no pueden aportar un jersey, un balón, un tambo de agua, está bien, no estamos obligados, pero pues tampoco estamos obligados a estar criticando a la gente que anda al frente tratando de hacer algo. Sí, de hecho, hubo un tiempo aquí que cuando vino la directora que empezaba a desaparecer el fútbol y muchos no permitimos que lo hiciera. Así es. Inclusive por ahí yo me empecé a juntar con algunos exjugadores y todo y bueno, luchamos pero sin una coordinación. O sea, nomás no, que no vamos a dejar y no vamos a dejar lo otro. Y bueno, pues hay jugadores más viejos que yo, que todavía ellos los puedes ver, los puedes conseguir, y ellos quizás tengan más experiencias todavía, sí, y que quieren y que siempre han querido la escuela, aunque ellos son egresados y es jugadores y tienen sus negocios. Yo sé de algunos que sí han apoyado en serio, sí, en administraciones anteriores, cuando estaba, que en paz descanse, Esteban Tovar, a él se le ayudó con algunos compañeros de los más antiguos, que es jugadores, ¿verdad?, que sí aportaban ayuda para el equipo. Así es. Y los canalizaban bien. Y toda la raza que ya está pensionada, jubilada, pues estaría bien que hiciéramos algo para venir de perdido, ya no apoyar, de perdido venir a ver los juegos, ponernos nuestro jersey o nuestra playera guinda, venir a echar porras, porque la racita que vive en estos momentos no se saben las porras de antaño. Pues hay que dejarlas morir, porque eso fue algo muy bonito que nos representó durante muchos años. Y ahorita por alguna situación se corta, entonces hay que volver a revivir para que no se pierda todo esto. ¿Usted qué opina? Y había, había gente en las tribunas que que motivaba mucho a la tribuna. Así es. O sea, había líderes que, órale, raza esto, y siempre porra tras porra y porra tras porra, y de diferentes, había muchas porras y otras que se componían ahí mismo en la tribuna, o gente que le salía espontáneo los colores del TEC y que llevaban y oye, traigo esta porra, miren, así, y pues se anexaba a las porras que había, ¿no? Y se hacía un gran ambiente dentro de las tribunas. Sí, sí. Y cuando se tenía necesidad de llegar a los golpes, se prendía toda la tribuna.
Claro, Era una hermandad muy fuerte la de los... Había los mucha pardos. unidad. Así es. Y bueno, que aquí había, por ejemplo, había mujeres también en ese tiempo. Porque, Poquitas, pero había. bueno, en las carreras técnicas Sí, estaba lleno ya de estaba, mujeres. sí, TLQ. El TLQ, electrónica y varias especialidades. Seguridad. Y bueno, en las porras que en la tribuna, que muchachas bonitas, háganse para acá, y todas se hacían y hacían, se juntaba toda la porra en la tribuna y no dejaban de estar gritando en los juegos. Todos los juegos, sí. Y bueno, estadios que se llenaban, o sea, yo no sé ahorita cómo, si se llenen o no se llenen. Se batalla muchísimo. Pero sí hay que apoyar a la escuela, buscar la forma de, pues con todos los exjugadores al menos, que vengamos a una convivencia, a uno de los juegos, juntarnos, aunque seamos de otra época. Seguimos siendo burros pardos. Y buscando tratar de revivir la emoción de aquellos tiempos. Claro, eso y con las porras igual. Eso es una de las labores que me he trazado yo, de juntar todos los burros pardos, los que quieran y que quieran aportar algo, como venir al estadio, pues muy bien, y los que no, pues está bien, calladitos ahí. No pongan piedras, porque ya lo decían, el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. Bien, coach, y como entrenador, ¿quién era su staff de coacheo? Pues en esos tiempos estaba Agustín García. Agustín es sí, el eterno. Él y yo éramos, yo manejaba la ofensiva y la defensiva, y bueno, la ofensiva y defensiva, y él también me ayudaba. Sí. Y posteriormente, cuando a mí me dan el nombramiento de jefe de deportes, pues en ese tiempo yo me traigo compañeros como Esteban Tovar, el coach Tamayo, que Tamayo era coach en ciencias químicas, y Tovar trabajaba en rectoría. Órale. Entonces, y como compañeros que fuimos, jugadores aquí aguerridos y todo, pues yo los invité y pues sí me los autorizaron, y ellos se vinieron como entrenadores. Y posteriormente pues Agustín siguió, y gente que se acercaba, gente desconocida y que nos ayudaba, es jugadores, pero duraban un tiempo y pues se iban, sí, porque pues sus chambas y sí, la familia y todo. Entonces así nos llevamos el fútbol en aquellos tiempos, y pues siempre lo sacamos adelante, porque cuando yo todavía jugaba y era ya entrenador, y iba y me metía y jugamos varias veces el campeonato en México contra Tlalnepantla. Coco. Y bueno, porque yo ya era el entrenador y yo asistía a las reuniones en dirección general, y siempre nos decían, dije, bueno, que cabo, porque a veces peleábamos que por qué Ciudad Juárez, que por qué Laredo, que ellos, bueno, siempre los del sur decían que nosotros teníamos mucho roce con los gringos, que jugábamos acá, por eso teníamos el nivel muy alto de juego. Y la realidad es que siempre ha habido muy buen nivel de juego para acá, pero allá, pues como en todos lados, ¿verdad? Ahí las veces que jugamos contra Tlalnepantla por el campeonato 2 veces que nos ganaron, el que los desenmascaró fue un entrenador de Laredo, y él les dijo qué jugadores utilizaba Tlalnepantla, que eran jugadores de Águilas Blancas, que no eran del TEC de Tlalnepantla. O sea, hacen cachuruleo ahí. Así es. Y bueno, les dábamos las buenas y las malas, pero pues desgraciadamente perdíamos por cualquier error y por marcadores muy, muy apretados. Pues eso habla del gran nivel que tenían en ese momento el equipo. Sí, sí, o sea, de hecho nosotros, haz de cuenta que era un equipo de Liga Mayor. Así es. O sea, pues una vez jugamos contra el TEC de Monterrey,
Bueno, pues según esto era la banca, pero era puro pocho. Y tuvimos un buen agarrón. Sí. Era de la época de los Intertex que... No, esto era todavía de intermedia regular. Okay, pero a usted le tocó jugar los Intertex. Los Intertex sí, todavía Sí. Alcancé a jugarlos. Y era una época, experiencia maravillosa. Sí, totalmente. Y darle la guerra a Tlalnepantla, que... De los más fuertes acá para el norte, que era Ciudad Juárez, pues en realidad eran de los más fuertes. La Laguna, pues Madero, pero no, pues todos eran marcadores buenos, abultados, y con el que siempre era muy discutido era con Ciudad Juárez. Ciudad Juárez traía un equipo como de Tec de Monterrey, y pues nunca había perdido en su casa. Fuimos nosotros a jugar con ellos y les ganamos en su casa. Y luego ellos, cuando les tocaba venir para acá, no quisieron venir, y fue de ahí donde surgió el problema, que tuvimos que ir a hablar en aquel tiempo con el ingeniero Martín López Rito, que era el director general de tecnológicos. Fuimos y hablamos, uno de los jugadores y yo como entrenador y jugador, y dijo, no, está bien, o sea, ustedes ya son los campeones de zona norte, pero ya saben que van a venir a perder aquí con Tlalnepantla. O sea, ya nos amenazaba porque era su equipo de él. Y sí, pues el coach de ellos era César Luque, que era también muy amigo del Corroldán. Y César Luque hablaba mucho de dignidad. Y con Pérez Esteves, que era el coordinador a nivel nacional de tecnológicos. Y donde sale este cuate de Laredo, se llama Martín, y les dice, es que ustedes han hablado mucho de dignidad y de profesionalismo, ¿dónde está? ¿Quieren que les diga por qué Tlalnepantla siempre le ha ganado a Saltillo? Ni Saltillo sabe. Dice, ¿saben por qué? Porque utiliza jugadores de Liga Mayor. ¿Y saben qué? Ustedes no tienen que hablar de dignidad, eso no es digno, eso es una falsedad. Y yo les puedo decir que jugadores, número tal, fulano, sutano y esto, que es el quarterback, las dos alas ofensivas, el corredor, los linebackers estos o los safeties, dice, entonces no son todos de Tlalnepantla. No es legal el juego, no es el equipo. Dice, y sin embargo Saltillo siempre les dio mucho juego. Y Saltillo es un muy buen equipo. Y bueno, siempre nos han catalogado por buenos equipos, ¿verdad? Sí, la verdad. O sea, la realidad de que nunca hemos tenido malos equipos aquí en la escuela. No. Siempre han sacado la casta, como lo dicen, y quizás las novatadas nos ayudaron a reunirnos, más, a vernos como uno más. Y yo no sé ahorita cómo estén los muchachos, cómo se vean. Antes sí nos juntábamos y andábamos todos casi juntos, y ahora pues no sé si los chavos, por sus cuestiones de clases, de estudios, y dependiendo los horarios, ¿verdad?, de clases. Sí, yo he estado un poco cerca y sí es totalmente, pero totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. Aquí, por ejemplo, en aquellos años usted veía que algún miembro de otro equipo, llámese Buitres, llámese Daneses, que eran los equipos rivales, que alguien de nosotros, algún alumno de aquí en la escuela aportara una chamarra o un jersey de esos equipos, ¿qué es lo que pasaba? No, pues que no te agarraran dentro de una institución con colores del TEC, menos en la Narro. Si en la Narro, cuando las novatadas, a los que iban del TEC a esto era allá la Narro, los golpeaban muchísimo. Muchísimo. Y fuerte, se ensañaban. Igual los que venían del Ateneo,
a jugar aquí al TEC para hacer su carrera Sí. de ingeniería, pues también les iba como en feria. Sí, sí, o sea, eran las rivalidades que existían, ¿verdad? Sí. De hecho, aquí, pues de ahí surgió el problema contra la Narro, en aquellos tiempos de las broncas que eran cada rato, ¿verdad? Sí. Y pues llegó a haber una bronca tan fuerte que sí hubo hasta un fallecido de la Narro. Pues sí, es que se tiraban a Sí, entonces, y bueno, todo eso como que ya pasó. Ahorita tú vas a la Narro y como si nada. No pasa nada. Y los de la Narro andan aquí en el TEC con sus chamarras y no pasa nada. y la raza ni se fija. No, ellos viven en su mundo, los muchachos de ahora. Antes si los veías uno aquí adentro, oye, Sí. cabrón, quítate esos, vámonos, y lo corrían. Inclusive los profesores, a mí me tocaba profesores que no permitían que entraran. O sea, el profesor de esos años tenía la identidad 100% del TEC, Sí. porque a lo mejor eran también exalumnos que se quedaban aquí dando clases y sentían los colores. Sí. Yo recuerdo que cuando terminamos los juegos, al siguiente lunes nos preguntaba el maestro, ¿cómo les fue? O sea, siempre estaba al pendiente de los partidos, de cómo nos había ido. Y ahorita pues los profes, pues bueno, pues la tecnología, los avances, la modernidad, pues muchos ya no son egresados del tecnológico, no sienten los No, y colores. aparte, aunque sean egresados, no, pues son muchachos jóvenes, ¿verdad? Así Que pues de ellos vienen y dan su materia y se van. Así es. O sea, no era como antes, que ibas a buscar una asesoría y tú juegas americano y mira, échale ganas con esto y esto, y te leccionaban y platicabas bien con ellos. Y pues es más, hasta los mismos maestros asistían a los juegos y echaban porras porque también les llamaba mucho la atención. Así es, sí. Y les llamaba mucho la atención. Bueno, yo creo que todo Saltillo se paralizaba cuando jugábamos contra la Narro, por las broncas que siempre había. Todo el mundo encerrado en su casa. Y como mucha gente no quería la Narro, inclusive que no eran estudiantes ni de aquí, hasta los de la Guaymas los apedreaban, sí. O del Ojo de Agua. Y la mayor parte de la gente de la Narro era foránea, y sigue siendo foránea, yo creo. Y venían con sus desórdenes aquí a Saltillo, y la gente no estaba acostumbrada a eso. Y anteriormente el estudiante era muy respetado por las autoridades, no es como ahorita si hacemos desorden, no. Ahorita sí nos llegan. Y anteriormente no. No, y aparte, pues digo, la Narro venía y pues siempre decían que pues las muchachas que lo seguían a ellos. Todas las profesoras. Sí, y bueno, pues por eso de ahí venían los piques aparte, y los que tenían hermanas, pues que ni eran estudiantes ni nada, pues tampoco querían a los buitres, ¿verdad? Sí, pues si no se les llevaban, por yo creo. Pero bueno, pues... Conozco muchos buitres que se casaron con profesoras. Entonces estaba muy... Eran tiempos, pues muy, muy apasionados. Sí. Y muy apasionados, en la forma, pues bueno, nosotros muy apasionados aquí en el TEC. Sí. Muy bien, ¿y qué más nos puede contar de aquellos años? Porque usted tiene mucha historia. Pues, ¿qué te diré? Pues platicarte, pues no, pues en aquellos tiempos donde jugábamos, las muchachas, que nos seguían, pues salíamos con ellas de novios, y por eso se compusieron algunos, como el corrido del TEC. El corrido del TEC. Y bueno, pues te dedicabas también a estudiar, bueno, pues a muchos no nos gustaba el estudio, ¿verdad? Pero pues por mantenerse aquí en la escuela, por el deporte, que sí nos gustaba mucho. De hecho, yo conozco todos los deportes y bien, porque yo también jugué aquí básquetbol, atletismo, béisbol, softball. Usted viene de familia beisbolera, ¿no? Sí. Sus hermanos todos son beisbolistas. Sí, buenos beisbolistas. Y siguen jugando ahí en veteranos todavía. Sí, todavía se siguen moviendo ahí. No más que uno ya... El profe Abundio. Sí. Que por cierto, hablando del profe Abundio, yo entrené a
a su hijo, o sea que viene siendo su sobrino, Ah. Abundio. Ok. Abundio lo entrené ahí con los carneros cuando apenas empezaba. Sí. Y a Mario y a Jorge los conocí acá ya en la iniciativa privada, en la Coca-Cola. Ajá. Ahí tuvimos la fortuna de trabajar ahí con ellos. Bien, ingeniero, el tiempo se nos termina. Algo que quiere decirle a sus compañeros, exjugadores, al público en general. Pues yo creo que a mis compañeros exjugadores, que hay muchos todavía, y que sí quieren, como yo, los colores de la escuela, que se acercaran o nos acercáramos para ver cómo podemos revivir los colores con la gente actual, ¿verdad? Porque sí, yo he visto como que en todos los deportes como que les falta más la unidad. Así Y es. querer más los colores de la escuela. Y los colores de la escuela son guindo, blanco y gris. Así es. Negro no. No. Negro no. Y por ahí yo vi un equipo representativo del TEC, negro con guindo. Ah. Y cada vez se va haciendo más costumbre. Entonces, un llamado a las autoridades para que nos ayuden a salvar los colores. Así es. Muy bien, amigos, pues les agradecemos mucho la presencia. Les agradecemos también al ingeniero Beltrán el tiempo que se tomó para esta bonita plática. Esperemos que les haya servido, que conozcan un poquito más de la verdadera historia del fútbol americano, que solo Zafanal te lleva hasta tu casa. Gracias, amigos, nos vemos en la próxima.